En el inicio de todos los tiempos, el Rey del Todo había creado los 18 universos y junto a él, creó a Daishinkan. Pero Seno-sama no podía crear almas para que llenen los universos, así que con la ayuda de Salama, crearía un árbol sagrado, donde saldrían los primeros seres con alma, los Kaiosines. Aquellos Kaiosines se dedicaron a llenar los universos de vidas, planetas y vegetación, pero aquellos seres que nacían, no poseían alma, y Seno-sama no podía pedirle ayuda a Salama, porque Salama ya no estaba en ese universo. Los seres que crearon los Kaiosines siguieron avanzando tecnológicamente, hasta que crearon seres artificiales. Aquellos seres comenzaron a pensar y sentir lo mismo que sus creadores, comenzaron a empatizar, hasta que en un accidente, aquel ser artificial fue completamente destruido. Después de aquel accidente, Daishinkan se daría cuenta que algo había cambiado en aquel universo, un alma estaba rondando sin rumbo, no era un alma creada por los dioses, sino que era de aquel ser artificial. Desde ese momento, todos los dioses se dieron cuenta que las almas nacen gracias a los sentimientos que aquel ser artificial tenía y de los sentimientos que los demás lo provocaban. Una vez que supieron eso, Seno-sama crearía junto a los demás, el infierno y el cielo. También aparecería un Enma-sama en todos los universos para hacer que las almas reencarnaran o descansaran en el cielo o sean condenadas en el infierno. Pasaron millones de años mientras se creaban millones de almas, hasta que en algún momento dejaron de aparecer nuevas almas. Nadie sabía por qué había sucedido eso. Bills, en la época que se había convertido en dios de la destrucción, pudo apreciar una de las últimas almas que fueron creadas, pero eso había pasado hace millones de años. En el momento que Bills eliminó a Rildo, Whis y Bills presenciaron aquello que no habían presenciado hace millones de años, el nacimiento de una nueva alma, la de Rildo. Bills le había comentado todo a Enma-sama, todo lo sucedido con Rildo, y Enma-sama le confirmaría las sospechas, diciéndole que Rildo se había llegado al otro mundo y ahora estaba en el infierno, pero que ni él sabía por qué apareció una nueva alma después de millones de años, que deberían ir con Suno para que les aclare esas dudas. Bills se despediría de Enma-sama, pero antes de irse, Bills le preguntaría sobre cierta alma, quería saber si había reencarnado. Enma-sama le diría que reencarnó hace un par de décadas, y que, si quiere, le podría decir en quién reencarnó. Bills se quedaría callado unos segundos, y luego le diría a Enma-sama que era mejor que no lo supiera, retirándose de aquel lugar. En el viaje para llegar a Suno, Whis le preguntaría a Bills si el alma a que se refería era de, pero antes que Whis dijera el nombre, Bills le diría que no lo mencione, que por favor no lo haga, y sí, era de él, ya que aquella alma fue la última alma en crearse hasta que apareció Rildo. Bills y Whis llegarían al palacio de Suno, y se presentaría enfrente de Suno. Suno dejaría de lado a todos los que estaban en la fila para poder platicar con Bills. Suno le diría que es raro ver al dios de la destrucción del universo. Bills le diría a Suno que sabía por qué estaba allí, quería saber quién creó a Rildo y por qué pudo conseguir crear un alma. Suno le diría que, aunque estaba al tanto de todo lo sucedido con Rildo, él no lo sabe, él no sabe quién creó a Rildo, tampoco sabe exactamente por qué pudo conseguir un alma. Bills y Whis se sorprenderían, ya que Suno realmente lo sabía todo, como no podía saber algo de un ser del universo 7. Suno les diría que, aunque sí sabe sobre todo lo que pasa en el universo 7 incluso con sus habitantes, lo que sucedía es que Rildo no era originario de este universo. Rildo apareció en este universo por una grieta dimensional que él no sabe por qué apareció o quién lo produjo, está fuera de conocimiento aquella información. Bills solo se llenaría aún más de preguntas, aunque Rildo fuera de otro universo, deberían saber cómo fue posible la creación de otra alma. Bills se despediría de Suno y comenzaría a retirarse, pero antes que se vaya Suno lo detendría, debía informarle algunas cosas. Lo primero que le diría a Bills era que Rildo seguía existiendo en este universo, no el Rildo que tenía el alma, sino él la inteligencia artificial llamada Rildo, y aunque no sabe exactamente en dónde se encuentra, sabe que Rildo dejó una copia de su memoria en algún lado, y que debía tener presente ello. Lo segundo que le diría a Bills era que Rildo y Freezer habían desatado sin querer una amenaza latente, en un planeta lejano. Suno le diría la ubicación exacta a Bills para que destruyera el planeta si era necesario. Bills iría rápidamente al planeta donde Suno le había dicho que estaba la amenaza, pero no encontrarían a nadie. Para evitarse algún problema destruiría el planeta, pensando que aquella amenaza se evitó. Pero Bills, aunque sabía que si Rildo aparecía podría detenerlo fácilmente ahora, necesitaba preparar a los Saiyajines para las próximas amenazas que podría aparecer. Incluso deben esperar a la amenaza que relató el pez oráculo, y para
eso Goku y Vegeta necesitaban saber las verdades completas de sus doctrinas, el Ultra Ego y el Ultra Instinto. Whis le preguntaría a Bills por qué no van a preguntarle a Rildo directamente en el infierno sobre su respaldo que dejó en el universo. Bills le diría que Enma-sama ya le preguntó, pero no ha dicho nada, y no cree que le diga algo a él, el que destruyó su mundo. Bills y Whis volverían al planeta de Bills. Goku les preguntó a dónde habían ido ya que tenían una expresión rara. Bills les contaría sobre las almas, incluso sobre que Rildo obtuvo un alma y ahora estaba en el otro mundo, pero no les contarían sobre el respaldo de Rildo ni la amenaza que tal vez fue detenida por Bills. Goku, Vegeta, Granola, Broly, Chilai y Lemon quedarían sorprendidos por todo lo que revelaron Bills y Whis. Se les complicaría procesar que alguna vez sus almas también nacieron de un ser artificial. Goku diría que aún le sorprende todos los secretos que hay en los universos, o sobre los dioses. Vegeta quedaría pensando unos segundos, hasta que le preguntaría a Whis, si acaso ese es el motivo del por qué cuando un ángel desaparece no van al cielo ni al infierno. Whis le diría que eso es correcto, que los ángeles no tienen alma, por eso cuando su dios de la destrucción muere, ellos desaparecen. Goku preguntaría si eso también aplicaba para Merus, pero Whis dijo que él ya no es un ángel, y que Daishinkan con la ayuda de Enma-sama le dieron un alma que fue purificada a Merus, para que pueda volverse un mortal completamente. Granola estaba realmente sorprendido, que tanto desconocen todo este mundo, y también le preguntaría a Whis qué pasó con las almas de los universos que Enma-sama destruyó hace tiempo, los 6 universos que desaparecieron. Whis les dijo que, aunque Enma-sama sí se había enojado y destruyó esos universos, las almas que había en ellos no fueron destruidos, porque Daishinkan trasladó esas almas a todos los universos restantes. A Vegeta se le presentaría una duda, preguntando que si eso era cierto, qué pasó realmente en el futuro de Trunks, ya que cuando ellos fueron la última vez, parecía que Enma-sama destruyó todos los universos. Whis les diría que realmente no lo sabía, ya que incluso él tiene sus dudas en torno a eso, ya que le parece raro que Enma-sama viniera solo, sin consecuencias, y como realmente había quedado el futuro de Trunks, pero por ahora eso no importaba. Bills diría que ahora lo que importaba era sus entrenamientos, y que era el momento que supieran la realidad de sus doctrinas. Bills diría que incluso Granola debería saberlo, ya que él tiene ya parte de la energía de la destrucción, y si quería aumentar su poder, era necesario que acceda al estado del Ultra Ego. Todos se prepararían para saber qué realmente eran sus doctrinas y por qué sufrieron las consecuencias. Hace unos días, el ser que estaba creándose en aquel planeta que había visitado Freezer, ya había terminado su proceso de formación, saliendo de aquella máquina. Daría sus primeros pasos y al lado de su incubadora, vería los huesos de su creador, que ya casi se habían vuelto polvo. Poco a poco la información que poseía se veía más clara. Aquel ser que se denominó a sí mismo como Bebí, y salió de aquellas ruinas que era aquel laboratorio. Cuando salió vería el sol por primera vez, pero en la superficie del planeta solo vería ruinas de una civilización. Gracias a la información que poseía, sabía que antes aquel planeta rebosaba de vida, tenía millones de habitantes, que vivían su vida tranquilamente, mientras su tecnología avanzaba, hasta que un día llegarían seres de otro planeta, y destruyeron todo. No tenía acceso aún a esa información claramente, pero sabría que esos seres dejaron muerto ese planeta. Esa raza era los Saiyajines. Bebí vería como unos piratas espaciales habían aterrizado en aquel planeta para ver si encontraban algo de valor. Bebí se escabulliría en la nave, vería como su capitán tenía una herida enorme en la cara, al parecer había tenido una batalla muy dura recientemente. Bebí no desperdiciaría aquella oportunidad y tomaría la posesión de su cuerpo, gracias a la herida que tenía el capitán. Bebí con el cuerpo del capitán comenzaría a acceder a los recuerdos de su nuevo huésped, aprendiendo a controlar la nave, pero también vería como aquel capitán y su tripulación era de una raza que se comunicaba por telepatía y emociones, así que rápidamente los demás tripulantes se darían cuenta que su capitán estaba siendo controlado, intentarían detenerlo. Pero Babi sacaría la espada que tenía el capitán y mataría a casi toda la tripulación. Todos los que acompañaban a su fiel capitán, verían en sus últimos segundos como el rostro de aquel que siguieron sin importar que, como los mataba sin compasión. Babi pensó que había eliminado a todos, pero escucharía los quejidos de una mujer, al parecer la había dejado moribunda. Babi se preparó para eliminarla, pero la información de su cabeza se esclarecería más. Él tenía una habilidad que debía poner en práctica. El capitán se acercaría preocupado a la mujer, parecía que el capitán había recuperado la conciencia, incluso la mujer comenzó a sonreír pensando que su querido capitán la salvaría, pero cuando estaba cerca de ella, el capitán mostraría una sonrisa macabra.
La mujer sentiría como su cuerpo se tensaba, como su visión se nublaba, y perdía para siempre la conciencia. Babi había controlado a la mujer, pero Babi no sabía que no solo estaba controlando el cuerpo de la mujer, sino que estaba controlando y consumiendo su alma. Ahora Babi y su nuevo ayudante comenzaban su recorrido en el universo, en búsqueda de los Saiyajines. Una amenaza menos notable, pero más peligroso que Rindo había nacido. Este video pudo ser hecho gracias al apoyo de los miembros del canal, gracias por el apoyo. Si quieres apoyar al canal puedes unirte a los miembros, si no puedes, no te preocupes, puedes apoyar al canal compartiendo y comentando los videos. Muchas gracias Saiyans.